Muy buenas a todos equipos, soy Mario Sobou del InfoFootball y creo que seguramente habrás visto muchas imágenes de jugadores de fútbol u otros deportistas usando calor y frío. ¿Pero verdaderamente sabes para qué sirve? Pues en este vídeo te vamos a contar cómo el calor o el frío te puede servir para mejorar tu rendimiento deportivo, pero también te diremos que la forma errónea de utilizar ambas aplicaciones puede ser contraproducente, así que por lo tanto te servirá también para saber qué hacer y qué no hacer. Eso sí, antes de empezar el vídeo te pido que me dejes un bonito like y que te suscribas y actives la campanita si todavía no lo has hecho. Vale equipo, vayamos por partes. Utilizar el frío, es decir, bolsas térmicas congeladas, agua fría, etc., se denomina técnicamente crioterapia. Así pues, podemos definir la crioterapia como el uso del frío de manera terapéutica, cuyo efecto principal será la vasoconstricción, es decir, los vasos sanguíneos se constriñen y la circulación se ralentiza. Por otro lado, ponernos una manta eléctrica, un saco de semillas previamente calentado, bolsas de agua caliente, etc., se llama termoterapia. Por lo tanto, la termoterapia es el uso terapéutico del calor cuyo objetivo es la producción de una vasodilatación local. Es decir, aumenta el calibre de los vasos sanguíneos por la relajación de las fibras musculares. Vale, cuando usemos el frío o la crioterapia, los efectos más destacados que encontraremos, ya sea por lo que lo apliquemos a alguna lesión o zona dolorida, son los siguientes. Disminución de la velocidad de la conducción nerviosa, aumento del umbral del dolor, descenso del metabolismo, disminución de la inflamación, analgesia y vasoconstricción. Desde el punto de vista fisiológico, una disminución de la temperatura aumentará la viscosidad de la sangre, reduciendo el flujo sanguíneo. Vale, pero ¿cuándo debemos aplicarlo? Pues cuando existe una inflamación aguda, por ejemplo, tras recibir un golpe, en lesiones como esguinces agudos de hace menos de 72 horas, en tendinopatías agudas o en fracturas recientes. El frío puede ayudarnos también en la recuperación post-esfuerzo, así que si te interesa esto, también te dejo un bonito artículo que tenemos en nuestra página web que podrás ver en nuestra descripción. Pero bueno, como iba diciendo, sobre todo sumergirse en agua o en temperatura a inferior de 15 grados puede ser muy beneficioso. Los efectos principales se producirán sobre todo a nivel psicológico porque vamos a sentir una sensación de alivio. Gracias a la evidencia científica, y es decir, a varios estudios, explican que no debe realizarse en pretemporada, ya que el cuerpo está tratando de adaptarse y esto sería contraproducente. Si por ejemplo queréis que hagamos un vídeo sobre este tema, decídnoslo abajo en los comentarios. Es decir, ¿por qué no se debe utilizar el frío cuando estamos en pretemporada? Ahora volviendo al calor, existen diferentes métodos para el uso del calor de forma terapéutica como pueden ser las bolsas de calor, los infrarrojos, las mantas eléctricas, los sacos de semillas, etc. Esto se considera termoterapia superficial cuyo objetivo principal es provocar calor y la vasodilatación. Como he dicho antes, aumenta el calibre del vaso por relajación de las fibras musculares. Los efectos principales del calor son la vasodilatación, aumento del umbral del dolor, incremento de la extensibilidad del colágeno, aumento del arco de movilidad y disminución de la rigidez articular y incremento de la velocidad de la conducción nerviosa. Y bueno, ¿cuándo debemos utilizar entonces el calor? Pues el calor debe utilizarse sobre todo en lesiones no agudas, es decir, en aquellas patologías crónicas como por ejemplo la artrosis responderán mejor al calor que el frío, o en contracturas musculares que sientas rigidez pueden ser de gran utilidad, mejorando la sensación del paciente y la percepción del dolor. Vale, pero ahora, ¿cuánto tiempo debemos utilizar tanto el frío como el calor? Pues tendremos que tener en cuenta que si es un profesional quien nos prescribe el uso tanto de la termoterapia o la crioterapia, deberemos seguir sus indicaciones. De hecho, muchos profesionales utilizan ambos en parte de sus tratamientos, el cual será individualizado para el jugador y para la patología. Es difícil establecer tiempos exactos de manera general. Sí, debemos tener en cuenta que mantener el frío mucho tiempo en la zona localizada es negativo. Puede causar finalmente el efecto contrario y por tanto obtener unos resultados similares al poner el calor. Por tanto, en lesiones agudas será perjudicial.
Teniendo en cuenta lo explicado anteriormente, podría estimarse que el tiempo seguido que se debe poner, por ejemplo, el hielo, son unos 10 minutos aproximadamente. Generalmente las aplicaciones se realizarán cada 2 o 3 horas dependiendo, como decimos, de la patología. Como siempre decimos y nos gusta decir, cada persona es un mundo y no existe ningún método que nos valga a todos por igual. Por lo tanto, siempre es mejor ponerte en manos de un profesional. Volviendo al calor, el calor tendrá que ser un calor suave y normalmente se pondrá durante unos 15 minutos aproximadamente. Podría decirse que las aplicaciones se realizarán entre 2 y 3 veces al día, pero también dependerá de la patología. Y muchos seguramente os lo habréis preguntado, ¿puedo alternar esta terapia? Es decir, ¿puedo ponerme calor y luego frío o viceversa? A veces es necesario la combinación de ambos, frío y calor. Los baños de contraste son muy utilizados en diferentes lesiones. Suele explicarse que en el agua caliente la inmersión debe durar 3 minutos aproximadamente y en frío 1 minuto. Mismamente podemos realizarlo en casa con baldes simplemente o incluso cambiando la temperatura de la ducha. Hay que tener en cuenta que si el proceso que sufrimos es agudo, por ejemplo un esguince reciente, acabaremos en frío. Repito, si la lesión es una lesión aguda como un esguince, acabaremos en frío. Si la lesión es más crónica, acabaremos en caliente. Los baños de contraste tendrán como objetivo mejorar la circulación y la analgesia a la zona. Por todo lo explicado anteriormente, aplicar el frío y el calor en el fútbol y en cualquier deporte pueden ser herramientas muy útiles y complementarias en numerosas ocasiones a un tratamiento principal. En resumidas cuentas, el efecto principal del frío podemos decir que es la vasoconstricción y el calor la vasodilatación. Ambos se utilizarán para favorecer la analgesia, pero será importante conocer la lesión y las características de cada lesión para su correcta elección. Por lo tanto, como hemos dicho antes, es mejor que te dejes en manos de un profesional para que te evalúe él mismo y delante tuyo. Y bueno, equipos, dejamos aquí abajo la bibliografía utilizada por si queréis más información. También pediros que si os gustan este tipo de vídeos para mejorar nuestro rendimiento, pues dejadnos un like y suscribiros, porque como a mí me gusta decir, si somos capaces de no lesionarnos o mejorar nuestro rendimiento, podremos entrenar más y por lo tanto, si entrenamos más, mejoraremos más. Así que si quieres que hablemos de algún tema en especial, escríbanoslo aquí abajo y nos reuniremos con nuestro equipo de profesionales para hacerlo. Un saludo y nos vemos en siguientes vídeos, equipo.